Ser programador en los tiempos de las tarjetas perforadas no era trabajo fácil. Si al momento de trasladar las tarjetas perforadas y por error minúsculo se te cayese el bloque de tarjetas, no te imaginarías el día terrible que tendrías que pasar para volver a ordenar estas tarjetas de manera que estuviesen correctamente para su lectura en estas máquinas. Estas tarjetas perforadas pasaron a tener un impacto cultural en el mundo, especialmente en el entonces emergente mundo moderno, ya que fueron usados por gran parte del siglo XX en la industria del procesamiento de datos. Su gran uso en universidades y empresas llegó a crear la famosa frase de no doblar, girar o mutilar. Esto refiriéndose a lo delicado que eran los datos al guardarse en estas tarjetas. Pero no venimos a contar la historia, sino a saber cómo funcionaba. Para este propósito, tomaremos como referencia la famosa máquina IBM 029 y su formato de tarjetas perforadas, que es quizás la más recordada de la historia. La tarjeta perforada tenía 12 filas y 80 columnas. Las 9 filas de abajo eran filas numéricas, enumeradas e impresas con los dígitos de 1 a 9. Las 3 filas de arriba eran conocidas como las filas zona, donde consistían en 2 filas en blanco y usualmente una fila de ceros. En cada esquina de cada tarjeta se hacía un pequeño corte diagonal para que fuera fácil mantener el bloque de tarjetas de la manera correcta. Para conveniencia del ojo humano, máquinas como el IBM 029 imprimían el carácter que correspondía a esa columna en la parte superior de la misma. Los dígitos eran representados por una perforación en la fila del dígito apropiado. Para caracteres alfabéticos y símbolos, estas se representaban por una perforación en la fila zona y después con una combinación de una o dos perforaciones en las filas de los dígitos. Esta era la codificación para las tarjetas perforadas. Te preguntarás por qué no se usaba la codificación binaria. Bueno, no se usaba la codificación binaria porque producía muchos huecos en la tarjeta, haciendo que la tarjeta se destruyese por su propio peso, arruinando la integridad de los datos y de la propia tarjeta. Y este era el estándar para la década de los 60, conocido como la tarjeta perforada de 80 columnas de IBM. Para introducir datos en la tarjeta, la máquina contenía un teclado con las siguientes combinaciones de símbolos. Esta combinación se parecía mucho a ASCII. Sé que no se dice así, pero para simplificar. Nada más que sin las letras en minúscula. También incluía letras que no eran ASCII y excluía algunos caracteres ASCII. Arriba del teclado se encuentra la tolva de tarjetas. Esta tolva podía contener hasta un máximo de 500 tarjetas. Las tarjetas eran puestas de manera que la novena fila se encontrase abajo. En la mitad de la parte frontal de la máquina se encontraba un componente llamado como unidad de programa. Este componente servía para automatizar algunas operaciones que la máquina permitía. A través de códigos designados por el fabricante, la máquina controlaba las operaciones de salto automático, definición de campo y cambio alfabético. En fin, acciones útiles que le permitían al programador en su tarea. Muy cerca de esta mitad se encontraban dos estaciones importantes, la estación de perforación y la estación de lectura. Para perforar, la máquina utilizaba cuchillas. Cuando se perforaba, se producían pequeños restantes de papel que iban a un contenedor en la parte inferior de la máquina. Para la lectura, la máquina hacía uso de pines eléctricos que, al atravesar los huecos de las tarjetas, cerraban un minicircuito que determinaba la posición de estas perforaciones. Curiosamente, no se empezaba a programar en la máquina perforadora, sino que se programaba a papel, en lenguajes como COBOL o Fortran. Cada tarjeta perforada representaba una instrucción o línea de código. Ya que el formato estándar era de 80 columnas, entonces por línea nada más entraban 80 caracteres. Dato curioso, la regla de los 80 caracteres en una línea de código en programación surgió de este formato estándar de tarjetas, ya que forzaban al programador a ser más conciso en lo verboso que podía hacer al programar. Una vez terminado de escribir el código a papel, tocaba ir a la operadora de teclado. Esa persona era la que tenía la máquina perforadora a su disposición. Si tenías el dineral para comprar la máquina, entonces lo podías hacer todo tú.
La operadora llenaba la tolva de tarjetas nuevas y empezaba a escribir cada línea del programa en cada tarjeta. Puede parecer un trabajo tedioso en nuestros días, de hecho, lo era. Pero estas operadoras contaban con funcionalidades que las ayudaban a realizar el trabajo mucho más rápido, y más cuando se equivocaban de tecla. Cuando esto pasaba, la tarjeta quedaba inutilizable, y lo que quedaba era reescribirla. Y para esto, algunas máquinas como la IBM 029 contaban con la funcionalidad de duplicar caracteres hasta cierto punto. Una vez que las tarjetas eran perforadas de manera correspondiente, se apilaban de manera ordenada como se pretende en el código del programa. Esta pila es conocida como la baraja fuente y tendría que pasar por otra máquina que contenía un compilador. Esta máquina o compilador leía esta baraja fuente y producía tarjetas perforadas que contenían código de bajo nivel que las máquinas entendían. A esta última baraja era lo que llamamos actualmente como programa. Usando la baraja programa se alimentaba un computador que ejecutaba este código de bajo nivel, donde con datos de entrada producían más tarjetas perforadas mostrando el resultado de la computación. Este método de almacenamiento de datos perduró buena parte del siglo XX, por ser una alternativa barata a las otras. Esto hasta que los medios de almacenamiento por medio magnético empezaron a ser mucho más baratos. Y bueno, hasta aquí el video sobre cómo funcionaban las tarjetas perforadas. Y recuerda, si te gustó este video, échale un vistazo a los varios videos que tenemos en el canal. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos hasta la siguiente abstracción.